Pues vamos a pasar con el foro de inversión, ¿no? O bueno, foro de presentación de startups más bien, porque ahora todavía no va a invertir aquí nadie. Pero bueno, hemos ido publicando en Futurizable algunas noticias sobre lo animado que está precisamente el tema de la inversión en tecnologías cuánticas. Específicamente, ya hay varias empresas de las que se han mencionado hoy, por ejemplo, que cotizan en bolsa, lo cual es una buena muestra del interés que existe por financiar también todas las iniciativas a este respecto. Lo que hoy se va a presentar, hoy no se va a presentar D-Way ni a IonQ ni nada de esto, pero sí van a presentar 4 startups que, bueno, demuestran dos cosas, ¿no? Por un lado, el que cada vez hay más iniciativas al respecto, no son solo los gigantes tecnológicos los que están metidos en esto, y luego también que en España, aquí cerca, pues se está desarrollando también esta tecnología. En muchos sentidos, yo creo que aquí vamos a aprender el hecho de casos de uso y seguramente también que para que veamos que no hay una única tecnología cuántica, sino que hay muchas opciones a ese respecto. Así que, Ana, preséntanos a los emprendedores. Eso es. Pues vamos a dar comienzo a este foro de inversión, bueno, este bloque en el que se presentan 4 startups. No sé si tenemos por aquí a Juan Luis Sánchez. Es para poner los micros. Sí. Hola, Juan Luis, que no te había visto antes. Acércate para ponerte el micro. Eso es. Y yo, mientras tanto, no pasa nada porque tenemos tiempo. Yo voy a ir contando un poco tu trayectoria para que te conozca mejor. Juan Luis Sánchez es el primer emprendedor que vamos a conocer. Él va a hablar de Multiverse Computing. Él es físico doctorando en tecnologías cuánticas. Ha trabajado en IBM como arquitecto senior y embajador de IBM Quantum. Actualmente desarrolla su actividad en Multiverse Computing. Sus intereses abarcan desde la computación cuántica y la información cuántica hasta otras tecnologías y aplicaciones cuánticas. En el ámbito académico, diseña y participa como docente de diferentes cursos y másteres relacionados con computación cuántica. Adelante. Muy bien. Pues un aplauso para Juan Luis. El escenario es tuyo. Muy bien, gracias. Sí. Y como resumen de la startup, decir que Multiverse Computing proporciona soluciones de computación cuántica para resolver problemas intratables o problemas muy difíciles que pueden resolverse mediante computación binaria, pero utilizando menos recursos y en menos tiempo que cualquier otro algoritmo clásico, para industrias como las finanzas, la energía, la biotecnología o el transporte. Exacto, muy bien, gracias. Bueno, pues en este ratito vamos a conocer más sobre esta empresa y, bueno, y todo lo que tiene por delante. Así que muchísimas gracias y todo tuyo. Muchas gracias. Lo primero, gracias por la invitación de poder dedicar unos minutos a explicar nuestra visión en Multiverse, de cómo podemos aplicar la tecnología cuántica, la computación cuántica y las derivadas de la computación cuántica, los algoritmos de inspiración cuántica o las técnicas de inspiración cuántica que ya se han mencionado previamente, para conseguir extraer valor de todo ello a día de hoy. Existen problemas tan complejos que realmente prácticamente no imaginamos poder resolverlos, ni siquiera pensamos en ellos como problemas, sino que son más bien cosas que aceptamos, ¿no? Las catástrofes naturales, por ejemplo, ¿qué le vamos a hacer? Otra catástrofe natural. Las catástrofes son impredecibles, los atascos de tráfico, las crisis financieras. ¿Qué le vamos a hacer? Cada X tiempo ocurre una crisis financiera. La gestión de la energía, la gestión de los recursos, el precio de la energía, ¿qué le vamos a hacer? Ha vuelto a subir la luz. Parece que son problemas que realmente no podemos resolver, no podemos encontrar formas de luchar contra ellos. Este tipo de problemas son los problemas que nos apasionan en Multiverse Computing, problemas imposibles y problemas que, gracias a esta nueva tecnología, vamos a poder abordar.
Dejadme que dedique un instante a explicar estas tres funciones para comprender el concepto de lo que es un problema exponencial. Estas tres funciones es una función lineal en verde, una función cuadrática en naranja y una función exponencial en rojo. Cuando la función exponencial va creciendo, para que comprendáis la enorme velocidad a la que crece un problema exponencial, cuando su valor es 8, ha salido ya por el techo de este edificio, cuando su valor es 15, ya ha alcanzado la Luna, para 35 ha salido del sistema solar y para n igual a 80 está fuera del universo. Fijaros a qué velocidad crece un problema exponencial, es decir, un problema, en el caso de computacional, un problema que requiere recursos, que requiere tiempo, memoria, recursos que crecen exponencialmente con el número de elementos que queremos resolver. Por ejemplo, y gracias a la computación cuántica, que es capaz de evaluar, como hemos mencionado también antes en alguna otra presentación, estos espacios de estados que crecen exponencialmente, tenemos una herramienta, una computación exponencial que nos puede ayudar a resolver los problemas hasta ahora intratables de crecimiento exponencial. Fijaros que tan solo 2 qubits permiten explorar 4 estados simultáneamente, es lo que es la computación en superposición, mientras que un ordenador clásico tendría que ir evaluando cada uno de esos 4 estados en secuencia. Un computador cuántico puede manejarlos, puede manipularlos, puede evaluarlos simultáneamente. Cuando tenemos 3 qubits, tenemos un espacio de estados de 8 posibles estados que podemos manipular simultáneamente. Con 5 qubits tendríamos 32. Un ordenador cuántico muy modesto de 20 qubits puede ya evaluar más de un millón de estados simultáneamente. Y fijaros, este es el número de estados que puede manejar el último computador de IBM con 127 qubits. Richard Feynman propuso en los años 80 una idea que era la de utilizar un sistema cuántico para simular un sistema cuántico. Lo que proponía era utilizar un sistema cuántico controlable para simular un sistema cuántico, una molécula, un átomo, un material. Esta idea, este artículo que publicó y esta idea fue tan extraordinaria y tan importante que, a pesar de haber recibido el premio Nobel por la electrodinámica cuántica, su trabajo sobre la electrodinámica cuántica tiene menos referencias hoy en día que su trabajo, que su paper relacionado con esta idea de utilizar las leyes de la mecánica cuántica para computar. Tan solo 4 años después, el físico de Oxford, David Deutsch, presentó este algoritmo, que es un algoritmo súper simple, pero que ya, sin embargo, muestra cómo podemos evaluar la complejidad de consulta para evaluar esa función U sub f es menor con un algoritmo cuántico que con cualquier algoritmo clásico. Es decir, ya está demostrando que la computación cuántica puede hacer cosas que son imposibles para la computación clásica. De hecho, David Deutsch tiene una visión, sigue en activo actualmente, y es, como veis, el padre prácticamente de los algoritmos cuánticos. David Deutsch piensa que realmente una máquina cuántica, un computador cuántico, es el primer artefacto que somos capaces de construir y que nos da acceso al multiverso. Abrimos una puerta en el multiverso, colocamos nuestro problema y dejemos que el multiverso compute en paralelo. ¿Qué es Multiverse Computing? Es una deep tech, es una startup, es una deep tech en el sentido de que es una compañía de software, está en el stack, en la parte más alta, en el nivel de aplicación, pero no es una compañía de software convencional, no se puede ver como una compañía de software convencional, es una deep tech, es decir, que su actividad la desarrolla en base al descubrimiento científico. Tenemos, fijaros, estas estadísticas, que somos 46 personas actualmente, pretendemos crecer hasta aproximadamente unas 100 personas, y el 38% de la población son doctores. El 30% son mujeres y más de 20 idiomas, es un entorno muy multicultural. Hemos conseguido 25 millones de financiación, una facturación el año pasado de 6,8 millones y un objetivo de 10 millones para este año. Tenemos un producto
que ofrece bajo demanda computación cuántica a la nube, es un software as a service, es nuestro producto Singularity. Somos quantum agnostic, es decir, buscamos y explotamos la computación cuántica en todas sus facetas, tanto pues, iones, superconductores, átomos fríos, cualquier oferta que esté disponible en el mercado, nosotros no fabricamos hardware, como os decía, estamos en la capa alta del stack, ¿no? en la parte de aplicación, pero cualquier hardware disponible lo aprovechamos. Solemos hacer benchmarkings, cada vez que nos enfrentamos a un problema, primero entendemos el problema y luego utilizamos las diferentes tecnologías disponibles, tanto de hardware como de inspiración, para resolver ese problema y, pues, finalmente nos decantamos por la que mejor se comporta, la que mejor se adapta a cada caso. 22 patentes al año. Nuestros papers, podéis hacer búsquedas en Internet, por ejemplo, sobre Quantum Finance y veréis cómo estamos a la cabeza. Es una empresa que es muy joven, apenas un poco más de 2 años, pero que sin embargo ya se ha colocado a la cabeza, por ejemplo, de la computación cuántica aplicada a finanzas. Y tenemos 3 sedes en San Sebastián, en París y en Toronto. Estos son algunos de los clientes de nuestras referencias, de los clientes en los que trabajamos. Tenemos un abanico amplio de casos de uso. Tenemos casos de uso en el entorno de la industria 4.0, utilizando Quantum Machine Learning, temas de fabricación, de detección de anomalías, de mantenimiento predictivo en Bosch, por ejemplo, para todo el tema de la movilidad, detectar antes de tiempo, antes de que ocurra, cuando tienes que reparar un componente. Tenemos también dentro de esta misma área de Quantum Machine Learning, pues la detección del fraude en la declaración de impuestos. BASF tiene uno de los supercomputadores dedicados a simulación de la química, bueno, no, uno de los más no, tiene se llama Curiosity, con Q, es un simulador clásico para trabajar con moléculas, para predecir el comportamiento de moléculas, desarrollo de materiales, trabajar con química cuántica. Bueno, pues le estamos ayudando también a BASF con nuestros algoritmos aplicados a química. Dentro del entorno de finanzas y dentro del área de optimización, pues estamos trabajando obviamente con el tema estrella, ¿no? Que es la optimización de carteras, la gestión de fondos, la gestión del riesgo, y la estabilidad en criptomonedas con el Banco de Canadá. Y por último, en el campo de la energía con Repsol, el tema de las redes es también importante, los mercados de electricidad y con Ali en optimización. Son algunos ejemplos de los clientes con los que trabajamos. Como os decía, tenemos un producto que ofrece computación cuántica bajo demanda. Tenemos nuestro producto Singularity, que pues, cuando lo invocas desde tu flujo de trabajo, esto se integra fácilmente dentro del flujo de trabajo del cliente, ¿no? Pongamos un banco, pues tiene en un punto digamos, del código, pues haces una invocación proporcionando los datos de lo que quieres optimizar. Pongamos que pasas pues, la lista de activos con las restricciones que quieras imponer, entonces invocas Singularity, a su vez, y desde el banco pues, se llama a las diferentes, que es lo que tenemos a la derecha, pues las diferentes opciones de hardware cuántico disponible y también de computación de alto rendimiento, en el caso de que no sea un algoritmo puro cuántico, sino de inspiración cuántica. Como decía, somos hardware agnostic, trabajamos con todo lo que hay disponible, obviamente con IBM, con IonQ para iones, con los fotones de Xanadu, los átomos fríos, lo que haya disponible, incluso Annealing, obviamente, D-Wave, Fujitsu con su Digital Annealer, un concepto, ¿no?, nuevo y muy interesante, y desde luego computación de alto rendimiento, computación clásica, normal.
Aquí tenemos un ejemplo de lo que es la computación universal. Esto lo tenemos todos, creo, claro. Este es el objetivo final, la computación universal. Los 127 qubits de IBM. El quantum annealing es otra tecnología que no es universal, pero para resolver problemas de tipo combinatorio está funcionando muy bien. Tiene 5000 qubits D-Wave, por ejemplo, con esta topología quimera, en la que realmente pues, lo que hacemos es mapear dentro de los qubits del dispositivo el problema y dejar que de forma, digamos, entre comillas, natural, el sistema evolucione, el sistema cuántico evolucione hasta alcanzar el punto de mínima energía. Esto lo repetimos muchas veces para evitar que el sistema quede en un mínimo local y entonces creemos como una especie de paisaje energético, ¿no? Y de ahí pues, te quedas con los valores más pequeños y esos valores más pequeños, esos valores mínimos, son los que dan respuesta a tu problema. Como decía, Digital Quantum Annealing de Fujitsu, por ejemplo, es un concepto diferente. Estos son computación, es un computador, no sé si llamarlo un computador clásico, es, digamos, hardware clásico, pero con una arquitectura absolutamente diferente en la que permite establecer esta interrelación de todos con todos. Tenemos 8192 qubits Fujitsu. Y una vez que hemos entendido de dónde extrae el valor y esta nueva forma de pensar sobre los problemas que nos ofrece la computación cuántica, pues se está aprovechando en diferentes técnicas, como por ejemplo este Digital Quantum Annealer. Las redes de tensores, otra técnica también para ejecutar sobre computadores clásicos. Y desde luego, por supuesto, pues lo que es la computación clásica, porque muchos de los algoritmos son híbridos, es decir, que tienen una parte de preparación de datos, una parte de los algoritmos variacionales, en las que hay una parte del proceso que es clásico y otra parte que es cuántico, y las redes neuronales, que es la otra gran forma de computación. Tenemos los qubits, tenemos los bits y tenemos las neuronas, ¿no?, artificiales. Entonces, todas ellas las combinamos para poder ofrecer soluciones de computación cuántica o de computación inspirada en la cuántica. Y bueno, aquí simplemente para terminar, algunos de los papers que, como decía, pues, están muy valorados en la industria. Y hasta aquí es lo que tenía preparado. Gracias. No sé si he ido demasiado rápido. No, fenomenal. Muy bien. Fantástico, enhorabuena, porque es un lujazo que tengamos casos así aquí tan cerca y bueno, que lo hayas contado con tanta naturalidad y también que nos hayas hecho esa introducción inicial al tema y darnos esa visión sobre el potencial que tiene esta tecnología. ¿Alguna pregunta? En Vidit ha gustado mucho la presentación, así que enhorabuena porque ha habido corazoncitos por ahí. Mira, y ahora parece que siguen reaccionando. Les animamos a que... ¿Cómo ha sido vuestra acogida en el mercado? Porque habéis hecho una ronda de financiación, no sé, ¿habéis notado interés por parte de los inversores? ¿Os ha costado mucho, poco? O sea, ¿cómo así y cómo estáis notando ahora el interés por parte del mercado, ¿no? Tanto inversores como clientes. ¿Está siendo muy duro o estáis viendo que hay mucha necesidad? Desde luego que hay mucha necesidad. Fíjate, nuestras previsiones de crecimiento un poco indican cuál es nuestra trayectoria, la que pretendemos seguir, nuestro roadmap, ¿no? nuestra ruta. Fijaros que pretendemos crecer hasta las 100 personas a un ritmo rápido. Se está contratando constantemente. Si alguien... Estáis buscando también. Estamos buscando talento constantemente. Atentos. Lucha por el talento. Bueno, no, que no se apunte nadie, que también necesitamos en Singular, ¿eh? Singular and Singularity, fíjate qué parecido, ¿eh? Sí.
Así que sí, sin duda, estamos percibiendo muchísimo interés por parte del mercado. Esto creo que es algo aceptado ya, ¿no? Que esto va a revolucionar todos los sectores, todas las industrias. Estamos empezando, estamos extrayendo valor en la medida de lo posible con el hardware que existe actualmente. Ya sabemos que la computación cuántica universal está todavía un poco lejos, aunque cada vez se acerca más rápido, porque si hay algo que tiene esta industria es que está constantemente mejorando las expectativas. Dice que estamos ahora donde pensamos que estaríamos dentro de 50 años, hace 10 años. O sea, todo va mucho más rápido, ¿no? Genial, pues enhorabuena y bueno, continuamos con el siguiente ponente. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Luis. Pues adelante, Víctor, que estás por aquí cerquita. Acércate para allá, para darles el micro. Bienvenido una vez más. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Bien? Y nosotros de tenerte por aquí. Él es el segundo ponente de este bloque. Antes de que nos marchemos a la pausa de la comida, os recordamos que vamos a conocer a 4 startups. La segunda es Kilimanjaro Quantum Tech, y voy a hablar un poquito primero sobre Víctor, su trayectoria, y después sobre la startup. Víctor Canivel es el cofundador de esta empresa. Aporta su extensa trayectoria empresarial en el sector TIC, con más de 20 años en cargos europeos y nacionales de dirección general y vicepresidencias en multinacionales norteamericanas, así como en cargos de liderazgo en startups europeas de ciberseguridad y bioinformática como CEO y consejero. Víctor es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Barcelona y MBA por ESADE. Kilimanjaro Quantum Tech diseña, integra y comercializa productos y servicios de computación cuántica. Ha sido nombrada una de las 5 top quantum computing startups to watch en 2022 por Startups. Su objetivo es acelerar el quantum readiness de las empresas con la disponibilidad de soluciones con ventajas realmente cuánticas. Bueno. Eso es. Muchas gracias. Pues venga, a por ello, demuéstranos lo que estáis haciendo. Muy bien. Muchas gracias por venir. Todo tuyo. Ante todo quisiera agradecer la oportunidad de estar aquí hoy, porque tal como se comentaba en la mesa redonda anterior, lo que es fundamental para todos nosotros es crear este ecosistema donde nos conozcamos y donde podamos colaborar. El sector está muy verde aún, está en una fase muy iniciática. Hay muchas ideas de diferentes tipos y conviene que todos nos podamos conocer, que podamos colaborar, que podamos probar, que podamos aprender y que podamos avanzar conjuntamente. Dicho eso, os voy a contar hoy qué es Kilimanjaro, qué es lo que estamos intentando hacer. Para empezar, una agenda muy rápida, lo que haremos es deciros quiénes somos, qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, cuál es la oportunidad, dónde estamos, dónde queremos ir, el outlook. Y al final, pues nada, pues una llamada para que tanto con grupos académicos como con empresas informáticas como partners o incluso como clientes posibles para hacer pilotos, estamos muy abiertos a hacer pruebas. Bien, entonces vamos a empezar muy rápidamente para definir qué es Kilimanjaro. Kilimanjaro es una empresa, es una startup que lo que pretende es desarrollar nuevos ordenadores cuánticos, lo cual es muy difícil en este contexto donde hay grandes empresas que también hacen lo mismo. Entonces, os vamos a explicar realmente qué es lo que hacemos diferente, pero en el fondo es lo que estamos haciendo. ¿Para qué? Para ciertas aplicaciones. Aquí se ha hablado antes de que las más interesantes o las más, las más inmediatas serán tipo optimización, machine learning, incluso temas de química. Y justamente allí es donde estamos trabajando nosotros. Trabajamos sobre qubits superconductores. Como también se ha comentado antes, hay toda una plétora de qubits diferentes, es decir, de estados físicos de la naturaleza que se comportan como, digamos, siguiendo las leyes de la física cuántica, con toda su magia, ¿no? Con la superposición, con el entrelazamiento. Y se trata de cómo jugar, cómo aprovechar esta magia para hacer computación. Y nosotros lo hacemos con la tecnología que a fecha de hoy diría que es la que se predice como la más prometedora, pero no está garantizado, porque también evidentemente en fotónica y en trapped ions y otras muchas, pues en fin, falta mucho camino por recorrer. Nosotros trabajamos sobre tecnología de superconductividad.
Y empezamos a funcionar en el año 20. Bien, esto un poco como carta de introducción. Entonces, ¿de dónde venimos? Venimos de 3 centros académicos en Barcelona. Uno es el BSC, el Centro de Computación de Barcelona, que es el Centro Nacional de Supercomputación de España. También del IFAE, que es el Instituto de Física de Altas Energías. El IFAE trabaja con el CERN en Ginebra, en crear aparatos de medida muy sofisticados para todos los temas de física de partículas, y ahora hace unos años ha empezado a trabajar también en supercomputación y en particular sobre qubits superconductores. Y el tercero es la Universidad de Barcelona. Y la razón es que hay 3 científicos de base, que son los 3 impulsores iniciales de este proyecto. Los 3 son profesores, son líderes de grupo, y los 3 trabajaban en estos 3 centros. Hay 2 teóricos, uno experimental, muy complementarios, son amigos, han trabajado mucho durante mucho tiempo, han pasado muchos años en el extranjero, en Holanda, en Delft y también en Estados Unidos, Canadá también, y a su vuelta a Barcelona pues decidieron que había una oportunidad para hacer una startup española de computación cuántica. Además de los 3 fundadores científicos, yo también soy físico cuántico, pero llevo muchísimos años que no hago física. Yo he estado, como os he dicho antes, en el sector de la tecnología de información, en temas más de gestión, pero estoy encantado de, en este momento de mi trayectoria, volver a los orígenes y volver a mi tesis cuando estaba trabajando sobre temas de física cuántica. Y el 5º fundador es una persona que tiene mucha experiencia en el ámbito de las fusiones de empresas, de inversiones, o sea que complementa toda la parte financiera legal de una startup. O sea que somos un equipo muy completo, que abarcamos la parte científica y la parte empresarial. Hoy somos 18 personas, la mitad somos físicos cuánticos y la mitad somos doctores. Hay muchos doctorandos industriales también trabajando con nosotros. Estamos en 2 ubicaciones en Barcelona, una en la parte experimental está en el campus de Bellaterra, de la Autónoma, donde hay el Centro Nacional de Microelectrónica, donde usamos su sala blanca, y trabajamos también con el IFAE, de donde somos originarios. Y el otro grupo, el de teoría, está en la ciudad, cerca del BSC, porque allí aprovechamos para usar el Mare Nostrum y poder hacer simulaciones importantes, con acceso a este superordenador. O sea que esta es un poco nuestra ubicación. Todo este grupo se ha financiado, cuando nació la empresa en el 20, con contratos de clientes, no con inversores que ponen dinero con una promesa de futuro, sino con clientes que nos pagan facturas. Nacimos con la suerte de poder firmar 2 contratos de 3 años, uno con una empresa francesa, con una multinacional, que lo que quería era aprender del sector de la logística, querían aprender algorítmica cuántica y querían aprender cómo podían hacer algoritmos inspirados en cuántica para su problemática, porque en la distribución de paquetería, en la última milla, ¿no? en las ciudades es un problema de optimización complejo, y ellos saben que cuando haya un ordenador cuántico futuro potente, pues se podrá hacer mucho más rápidamente y querían aprender. Estamos trabajando con ellos, en este caso, en un proyecto de consultoría o, si queréis, de desarrollo de algorítmica. Es un tipo de algoritmos que nos interesa mucho porque va a ir muy bien sobre el tipo de máquinas que vamos a desarrollar. El otro proyecto es un cliente de los Emiratos Árabes, en Abu Dhabi, y era una situación muy diferente. Ellos lo que querían era montar un instituto de computación cuántica y necesitaban tecnología cuántica, necesitaban ayuda para montar su laboratorio y ayuda para contratar gente, para perfilar gente que ellos pudiesen contratar. Y eso es lo que hemos hecho. O sea que en base a estos 2 contratos, que fueron un poco suerte y casualidad en el inicio, nos han dado lugar a varios millones de euros de financiación, y con eso hemos podido montar la empresa y avanzar. Ahora, evidentemente, también estamos trabajando en conseguir subvenciones en España y en Europa, y además de eso, lógicamente, entraremos en una ronda de inversión a final de año. Bien, dicho lo cual, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos 2 cosas. Hacemos sistemas cuánticos de puertas, los que están llamados a ser universales. Eso lo hacemos porque es una tecnología trabajada, trillada, conocida.
Aquí no hacemos innovación, aquí simplemente hacemos lo que ya se ha hecho en las universidades, lo trasladamos a un producto comercial y lo vendemos. Y después hacemos otra cosa, y la otra cosa es la innovación. Y la innovación consiste en hacer un D-Wave mejor. Un D-Wave mejor, ¿qué quiere decir? En vez de hacer un sistema de puertas, hacemos un sistema analógico, que es un annealer cuántico, pero, muy importante, un coherent quantum annealer, un annealer coherente. Después comentaremos por qué eso es importante. Esta es, digamos, nuestras líneas de desarrollo. ¿Y por qué lo hacemos? Entonces vamos a ir un poco para atrás a la mesa redonda anterior, donde se estaba debatiendo acerca de esto cuándo será realidad, sí o no, cuándo, cómo, quién, etc. Aquí hay unas referencias de dos artículos muy interesantes que se han publicado hace pocos días. El superior, el que habla del Quantum Advantage Threshold, digamos, lo que comenta es la situación actual, y yo creo que es un artículo muy, muy realista, no es un artículo técnico, es un artículo para el público en general, y explica, yo creo que muy bien, las diferentes opciones que hay, diferentes tipos de qubits, diferentes tipos de arquitecturas, dónde se está hoy, dónde se puede ir, en qué perspectivas hay. Y lo que viene a decir es muy prometedor. Hoy aún no hay ventaja cuántica en general, pero se va a poder llegar y es importante que sigamos empujando. El otro artículo, el de la derecha, es más negativo. Este es un profesor que lo que dice es, oye, vamos a ver, la gente está invirtiendo tantísimo dinero en esto de la cuántica que la gente se va a imaginar que esto es para mañana, y quizás los inversores, los que inviertan, van a estar engañados, porque claro, estas empresas públicas que se han hecho públicas, como IonQ, Rigetti y D-Wave, ya se pueden comprar acciones en el Stock Exchange, ¿no? Y eso, digamos, provoca ciertos problemas éticos, de decir, oye, quizás estamos prometiendo demasiado. O sea que es un artículo un poco negativo. Dice, quizás se puede hacer, es muy prometedor, pero estamos muy lejos. Y la realidad es que, por ejemplo, Google dice que sí, que tendrá un sistema con 1 millón de qubits en el 29. O sea que a final de la década se llegará a posiblemente tener sistemas universales. Esta es la esperanza. Esta es un poco la radiografía de lo que la gente dice. Según con qué consultor hables o con qué científico hables, te dirá más o menos una cosa o la otra, pero dentro de este esquema. La cuestión es que nosotros, nuestro análisis es, oye, vamos a ver, está claro que los sistemas de puertas van a llegar a ser universales y van a existir en un plazo de tiempo desconocido, pero vamos a decir dentro de la próxima década. El gran problema que tienen es una barrera tecnológica que se llama la corrección cuántica de errores. Es un problema muy, muy, muy difícil, que está por todos los que hacen fotónica, los que hacen superconducting qubits, todo el mundo está peleando con este problema, que es la gran barrera. ¿Hay alguna manera para dar la vuelta a esa barrera y hacer algo diferente? Sí. ¿Cuál es la forma diferente? Los annealers. ¿Qué problema hay con los annealers? Que los que hay hoy no han demostrado de forma fehaciente que saquen provecho de la cuántica. Son unos equipos estupendos que hacen unos proyectos y algoritmos de optimización muy interesantes y en algunos casos muy, muy atractivos, pero no han demostrado que la ventaja que se saca usándolos sea realmente de naturaleza cuántica, es decir, que aporten la promesa de lo que dice que va a ser la computación cuántica. Esta es nuestra radiografía y yo creo que es la realidad de lo que la gente está diciendo. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, y os cuento este pequeño vídeo que os van a explicar mis compañeros cuál es el problema. At Kilimanjaro, we are developing quantum computing solutions to bring powerful and energy-efficient tools to scientists and engineers. Behind me, you can see Mare Nostrum 4, which is one of the most powerful supercomputers in Europe. Every year, it runs thousands of simulations in many different scientific disciplines and also solving industrial problems. But today, we know that even supercomputers are reaching their limits. For instance, their energy consumption will be huge. The next generation of Mare Nostrum, for instance, will require its own dedicated power station. We need a new computer paradigm. Quantum computing will change the world. But with current approaches, the true impact of quantum computers lies at least a decade away.
This is why we propose a new approach to fast-track the development of business-ready quantum computers. Our technology combines one of the most mature types of quantum computing, quantum annealing, with the most sophisticated components, long-coherent superconducting qubits. Together, these properties make Kilimanjaro's quantum annealers powerful computational accelerators for challenging quantum machine learning and optimization tasks. Kilimanjaro is a spin-off from three leading research centers: the Barcelona Supercomputing Center, the FAI, and the University of Barcelona. We bring together seasoned business experts together with leading scientists and with young talent to fulfill our quantum mission. We have built an outstanding team of 14 employees. We have 6 PhDs, we have 6 industrial PhD students, and 2 MBAs. The technical efforts of Kilimanjaro is being driven by world-leading scientists that have extensive experience in labs at MIT, Caltech, Waterloo in Toronto, Stony Brook, and Delft in the Netherlands. As for myself, I'm a quantum physicist with a long experience in business, having over 15 years held executive roles in multinationals from the Bay Area, such as Hewlett-Packard and Silicon Graphics, and having led over 10 years startups in Europe for cybersecurity and bioinformatics. We offer true quantum computational power to solve industry-critical problems, specifically in the areas of optimization and machine learning. We have already reached co-development agreements with the last-mile delivery startup Stuart, which has been acquired by the French group Geopost, and with the Abu Dhabi Technology Innovation Institute. In addition, we are in conversations with leading players in science and in industry, such as CERN in Geneva, Atos in France, and Indra in Spain. The quantum computing market is growing at an amazing speed. With the EAC support, we will scale up and deploy our technology over the coming 5 years, so that by 2027, Kilimanjaro will be an 80 to 100 employee organization with offices in Barcelona, Abu Dhabi, and Singapore. And in this way, we will become the worldwide leaders in the next revolution of coherent quantum annealers. Aquí se hacen muchas promesas, pero un poco esta es la idea de lo que queremos hacer. Bien, aquí, digamos, en esta transparencia lo que quiero indicar simplemente es que esto lo estamos haciendo, pero no solos. Lo que estamos haciendo es, participamos, de hecho lideramos un proyecto europeo que se llama Abacus. Es un proyecto que combina, digamos, personal científico de Francia, Alemania, Escocia, varios países, y lo que estamos haciendo es esta nueva forma de hacer quantum annealers, coherent quantum annealers. Eso pasa por 3 cosas fundamentales. Una es porque el tiempo de coherencia, el tiempo en que la información aún es cuántica, de los qubits, sea suficientemente larga y que sea más larga que el tiempo de cálculo que se está pidiendo. ¿De acuerdo? Eso no es el caso hoy con los annealers que hay en el mercado hoy. En el caso de D-Wave, por ejemplo, no es el caso. Y eso, digamos, es su gran hándicap. Y es lo que queremos intentar cambiar. Otro tema es los qubits tienen que estar acoplados de una manera fuerte, porque con esos tipos de acoplamientos es como se pueden establecer los entrelazamientos y realmente poder aprovechar los cálculos cuánticos. Y además, los qubits en el chip tienen que estar conectados, porque si los qubits no hablan entre ellos, no tiene mucho sentido que se puedan entrelazar. Por ejemplo, D-Wave tiene 5.000 qubits, pero realmente la gran mayoría de esos qubits se usan como overhead para conectar a los qubits que realmente hacen los cálculos. Es decir que, y digamos, comento D-Wave como un ejemplo, ¿no? Pero todo el mundo tiene este problema de la interconectividad. Entonces nosotros tenemos ideas de cómo trabajar mejor la coherencia, el tiempo en que el qubit sigue siendo cuántico, el acoplamiento entre los qubits, que se puedan bien entrelazar, y además cómo se puedan entre ellos hablar. Bien, esto es un poco la idea de lo que queremos hacer. Entonces, de hecho, tenemos 3 iniciativas. Una es hacer los qubits, otra es, digamos, trabajar sobre los algoritmos que aprovechen bien estos qubits en este codiseño. Y estamos colaborando también en una iniciativa de open source para dar un acceso eficiente vía la nube a sistemas cuánticos, no únicamente a nuestro sistema cuántico, sino a más de un sistema cuántico. Es decir, que cuando conectemos lo que estamos haciendo en Kivo, por ejemplo, con Bracket, entrarías en Bracket, vas a Kivo y en Kivo puedes ir a nuestra plataforma o a otras plataformas diferentes o bien a simuladores. Simuladores con NVIDIA, simuladores con Mare Nostrum, con High Performance Computing.
Y esto es un ejercicio que estamos colaborando con una serie de grupos de otros países. Bien, ¿dónde estamos hoy? Pues lo que hemos hecho hasta la fecha es, por un lado, hemos entregado ya un primer sistema cuántico, que es el de la foto. Este es el de Abu Dhabi. Nosotros lo que hemos construido es el chip, es el corazón, más el software, y todo lo demás, que es lo que se ve aquí en esta fotografía, son aparatos, digamos, de otras empresas, la unidad criogénica, la electrónica de control, el wiring, en fin, todo eso, evidentemente, digamos, lo que hacemos es integrarlo para que nuestros chips sean accesibles y se puedan utilizar, y todo el software que va con él. O sea que este ha sido nuestra primera instalación. Y después, como os he dicho antes, somos partícipes de un proyecto donde también participa Multiverse, que se llama CUCO, es un proyecto Misiones del CDTI, que se decidió a final del año pasado, y este proyecto consiste en favorecer que las grandes empresas del IBEX españolas tengan la ocasión y el interés y la financiación, la ayuda del Ministerio para que hagan desarrollos de algoritmos cuánticos sobre diferentes tipos de plataformas, sobre IBM, sobre D-Wave, sobre Rigetti, sobre quien sea. Nuestro rol en este proyecto es el de establecer métricas y benchmarks para poder comparar realmente la eficiencia de dichos cálculos. Cómo estos cálculos se comparan con los clásicos, con los sistemas convencionales, cómo se comparan entre sí en las diferentes plataformas, y eso por un lado, y por otro también la eficiencia energética, ¿no? Digamos, cuál es el consumo energético que finalmente se consigue mejorar con este tipo de sistemas, que por cierto en este aspecto se prevé que será de al menos de 2 órdenes de magnitud menos, O sea, los sistemas cuánticos en general consumen muy poca energía. ¿Qué es lo que estamos haciendo en cuanto a la innovación, que es el futuro nuestro? Pues estamos trabajando con este proyecto europeo de Abacus para hacer este sistema coherente de annealing que creemos que tendremos operativo a final del 23, a final del año que viene. Con ello, ¿qué más? A ver, teníamos por aquí, sí. Aquí un poco como resumen de lo que estaba diciendo, que es, hacemos el trabajo de los chips, hacemos la integración de los chips con todos los aparatos. Aquí estamos colaborando con muchas otras startups europeas que tienen unos sistemas, por ejemplo, de dilución criogénica muy atractivos y muy compactos. Otro grupo que hace todo el tema del cableado a muy bajas temperaturas. Y también electrónica de control, que también se pueda meter dentro de la unidad criogénica. O sea que estamos intentando hacer aprovechar todas estas novedades. Después también hay este ejercicio, como decía antes, del open source para poder que la gente pueda conectarse con este interface y poder desde programas Python y poder ir a los diferentes sistemas. Por ejemplo, tenemos una colaboración con una gente que está en Singapur que está desarrollando unos chips, unos ordenadores cuánticos sobre iones, sobre trapped ions. Y la idea sería que con Kivo puedan ir a lo nuestro o a lo suyo o a los simuladores. Sí. Más aquí. Vale. Comentaros ya, para terminar, primero que, digamos, en el último año hemos salido en bastantes estudios o informes sobre el sector, desde Gartner a publicaciones como el European Journal of Physics Journal, tanto en inglés como en chino. En Japón nos han llamado. En Japón es el origen del concepto de quantum annealing. El concepto del annealing, computación adiabática, los inventores fueron japoneses. Entonces allí hay muchísimo interés en ver hasta dónde se puede llegar. De hecho, sabemos que hay otro proyecto como el nuestro que está haciendo en Japón por la empresa NEC, NEC, que es una gran multinacional, y ellos están desarrollando algo muy parecido, por lo que tenemos entendido, como annealer coherente. En Estados Unidos hay otro proyecto en el Lincoln Labs, cerca de Boston, muy ligado con el MIT, y también están trabajando sobre hacer chips grandes para hacer coherent annealing. O sea que hay otras iniciativas parecidas, aunque la mayoría del sector está yendo hacia sistemas de puertas, los que hacen fotónica, los que hacen, en fin, los IBMs, etcétera. Todos estos grandes grupos, en general, la gran mayoría está haciendo puertas. Nosotros estamos haciendo algo diferente porque creemos que podemos llegar al mercado antes con una cosa atractiva.
Y después deciros bueno, que, en fin, que nos han dado ciertos reconocimientos de premios varios y el que estamos como más orgullosos es esta notificación de ser una de las 5 startups que hay que seguir durante el año 2022. Y para cerrar, deciros que estamos abiertos a poder colaborar con vosotros. Tenemos abiertas colaboraciones a través del CEDETI Misiones Cuco con BBV, con Repsol, con GMV, con Multiverse, en fin, con todas las empresas que participan en este proyecto. A través del Abacus estamos colaborando con gente más digamos, complementarios para hacer toda nuestra plataforma. Son grupos académicos, también hay alguna empresa. Y fuera de eso, estamos colaborando con diferentes grupos. Por ejemplo, pues en temas de investigación, pues estamos trabajando con el CERN, por ciertos cálculos tienen que ver con el mundo de los neutrinos, que hacen unos cálculos muy, muy complicados. Pues allí creemos que podemos aportar ideas. También hay un grupo que está en China, que hace química, hace temas de química para pequeñas moléculas, con Manybody. Y esta gente cree que con la plataforma nuestra futura del Coheed Quantum Annealer, pues se van a poder hacer ciertos cálculos de forma muy interesante. Y fuera de ello, estamos colaborando pues, con empresas más en fin, conocidas, como puede ser, estamos hablando con gente como Indra, con OneQubit, que es una empresa de Canadá. Ya estos ya son proyectos más generales, donde se hacen pruebas, se hacen pilotos, se hacen proyectos para clientes finales, para grandes grupos, que quieren ver cómo se puede aprovechar las ideas de la computación cuántica con algoritmos clásicos inspirados en cuántica o con algoritmos realmente cuánticos, porque en el futuro habrá plataformas muy, muy atractivas. Y con ello, pues nada más, simplemente agradecer de nuevo la posibilidad y que sepáis que estaré por aquí después y que si no, en cualquier otro momento podemos hablar y si queréis colaborar en algún aspecto, pues estaremos muy abiertos a ello. Gracias. Fenomenal. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. A ver, quédate aquí. Muchas gracias, Víctor. De acuerdo. Por allí, aplausos, corazones. Muy bien, Qué preguntas allí. Bueno, mi pregunta va en torno a una slide en la que se mencionaba superar el modelo cubo en lo que se puede implementar en annealers. Ah, sí. Que eso sería con un Hamiltoniano de Ising homogéneo. Entonces, ¿esa superación iría por poder establecer conexiones de más de 3 cuerpos, lo que sería un modelo hubo, o por introducir un Hamiltoniano de Ising no homogéneo? ¿O ninguna de estas? Bueno, vamos a ver, digamos que lo que ocurre es que el entrelazamiento entre el acoplamiento entre los qubits que se usa en los modelos cubo actuales es en base a acoplamientos entre el eje ZZ. Entonces, lo que estamos haciendo es, digamos, en base a estos qubits que estamos trabajando, poder hacer los entrelazamientos, los acoplamientos, también en el XX, con inductores y capacitores, en fin, es una cosa un poco complicada, pero la idea es ir más allá, digamos, con esta posibilidad que estamos trabajando, la idea es ir más allá del modelo cubo tradicional. O sea que cubo se puede hacer, evidentemente, con equipo nuestro, como con otros muchos equipos, pero la idea es justamente, digamos, como novedad, sería poder contemplar hamiltonianos diferentes. Y esto es algo que no tenemos hoy, pero que estamos trabajando y que confiamos que, yo creo que de aquí a un año es cuando probablemente podamos empezar a usarlo. Y todo este proyecto europeo, digamos, está trabajando en esta dirección. Cada componente de este proyecto hace un cierto aspecto y nosotros también colaboramos para contribuir a construirlo y al final nosotros tenemos el go-to-market de toda esta iniciativa y con la idea, digamos, de salir a mercado, pues, no sé, 24 meses de ahora y poder hacer cosas que, porque finalmente todos estos equipos son equipos tipo NISC, o sea, no son sistemas universales, pero digamos, lo que está claro es que el problema fundamental es realmente poder aprovechar la naturaleza cuántica, y eso hoy es muy discutible. Hoy estamos en la frontera, en el threshold, ¿no? Digamos, ya ahí se está llegando, pero no estamos. De aquí 10 años se supone que sí que se llegará.
Entonces, pero mientras tanto, bueno, pues todos los proveedores, ¿no? IBM me dice, yo tengo 127, del año que viene tendré, no sé, el doble, después tendré 400, y después me voy a 1000, y después de 1000 veremos y al final llegaré pues al millón, ¿no? Google dice, yo llego al millón dentro de 10 años, o en fin, en el año 29. Nosotros decimos, con muchos menos qubits, pero de una buena calidad y con esta arquitectura. Aquí el tema está en que el problema de la corrección de errores viene por el hecho de que en el modelo de puertas, entre otras cosas, el asunto es que hay que irle diciendo al qubit continuamente lo que tiene que ir haciendo. Tiene que decir, esta puerta, esta puerta, esta puerta, esta puerta, esta puerta, hasta muchas puertas. Eso, cada interacción provoca el riesgo de que se provoquen errores. Se provoquen, digamos, porque hay algún tipo de, digamos, en fin, son muy frágiles y cada cosa que se les dice que hagan, digamos, provoca que se puedan romper. En el modelo adiabático hay muchísima menos interacción, porque tú lo que haces es preparar el sistema inicialmente y después, de alguna manera, lo dejas ir de una forma controlada, analógica, lo dejas ir, pero no estás diciendo continuamente, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, con lo cual, digamos, el problema de la corrección de errores es muchísimo menor, muchísimo menor. Y eso es algo que se puede hacer ya. Y de hecho, D-Wave ya lo hace. El problema que tiene D-Wave es que sus qubits no son coherentes. Y ese es el problema fundamental. Y entonces, bueno, pues les ha costado, digamos, en fin, han llegado muy lejos, pero, digamos, no han podido romper esa barrera. Y la idea de estos proyectos, del nuestro y los que he comentado antes, es decir, oye, vamos a hacerlo con unos qubits diferentes, que además que estén muy bien conectados y muy bien acoplados, y quizás, digamos, con esta nueva forma de hacerlo, digamos, se pueda romper esa barrera. Pero no hace falta tener 5000 qubits, con muchísimos menos, digamos, se puede avanzar. Este es el criterio. Y la pregunta siguiente será, bueno, oye, ¿y si lo hacemos, llegaréis a ser universales? Porque, claro, esto va muy bien para los sistemas que tenemos ahora. Pero, oye, pero para ser universales, bien. Y la respuesta a eso es que es una buena pregunta, que teóricamente hay una equivalencia entre lo que se puede hacer con un sistema de puertas y con un annealer, eso es bien conocido y aceptado, y el tema está en cómo se construyen estos qubits y cómo toda la ingeniería para que realmente, digamos, para poder trabajar sobre hamiltonianos, digamos, de todo tipo, ¿no? Esa es la gran pregunta para después. Tenemos ideas y en la realidad somos una pequeña startup con un proyecto europeo. Tenemos ideas. De momento lo que queremos es conseguir este sistema primero, que no será universal, pero que puede ser súper útil. Y entonces después, de aquí 3 años o 4, en fin, tenemos tiempo, los demás van a tardar bastante también, tenemos años por delante para poder ver de poderlo implantar. Esta es un poco nuestra apuesta. Y es una apuesta atípica, en el sentido de que la gran mayoría de la gente está haciendo puertas, ¿no? Pero creemos que vale la pena. Y por otro lado, y volviendo al tema del partenariado y de hacer cosas juntos, nosotros no hacemos cosas en cuanto a los algoritmos únicamente para nosotros en el annealer. Para este cliente francés y para otros que también tenemos, estamos haciendo proyectos de Quantum Inspired, estamos haciendo proyectos para puertas también, porque nos interesa ver y aprender cómo funcionan y digamos, ver cómo podemos sacar conclusiones para otros. Es decir, que somos, en ese sentido, para hacer proyectos somos agnósticos. O sea, que somos gente que, digamos, entendemos de cuántica, podemos hacer algoritmos y estamos interesados en poder aprender. Muy bien, fenomenal. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente proyecto. Sí. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Comentaban que a la velocidad que va la computación cuántica y esta tecnología, cómo avanza de rápido. Y eso es en buena parte gracias a estas iniciativas, como la de Samuel Fernández, que vamos a conocer ahora mismo. Samuel. Bienvenido, Samuel. Él viene a hablarnos de Inspiration Q, que, por si lo recordáis también, ya lo mencionaba Jaime Zamora en las charlas esta mañana, es una spin-off del CSIC y él tiene la oportunidad de trabajar con esta empresa. Vamos a conocerla un poquito más y te presento y ahora te doy paso para que tú la presentes. Samuel Fernández es cofundador y CEO de Inspiration Q, startup dedicada a la computación cuánticamente inspirada, además de profesor adjunto en el IE. Es doctor en física por la Universidad de Sussex en Reino Unido, donde realizó investigación en tecnologías cuánticas.
Ha publicado artículos de investigación en Quantum Simulation, Quantum Sensing y Quantum Finance. Previamente a la creación de InspirationQ, desempeñó el rol de Research Lead Scientist en Quantum Finance para BBVA, donde desarrolló aplicaciones de la computación cuántica al sector financiero y la inteligencia artificial. Y sobre esta empresa, decir que es una fintech de computación cuánticamente inspirada que construye soluciones a los retos más complejos en el sector financiero, utilizando algoritmos que funcionan tanto en ordenadores convencionales como en los futuros computadores cuánticos. Como spin-off del CSIC, su base tecnológica se apoya en 20 años de experiencia investigadora, ofreciendo ventajas competitivas en optimización, machine learning y simulación. De este modo, esta empresa ayuda a otras empresas y organizaciones a acortar plazos de adopción de la computación cuántica, al mismo tiempo que ofrece valor de negocio real en el ahora. Bueno, pues con esta introducción te damos paso. Sí, sí, adelante con ello y bueno, demuéstranos de lo que sois capaces en Inspiración. Adelante. ¿Se me escucha bien, no? Sí, sí. Vale, perfecto. Bueno, pues ante todo, muchas gracias por la invitación y por la organización, Ana, Javier. La verdad es que es una maravilla estar aquí en este foro compartiendo experiencias, porque aparte de las barreras técnicas que mucha gente ha estado mencionando a lo largo del día de hoy, hay otro tipo de barreras que son tan importantes como las técnicas, y yo creo que este tipo de eventos ayuda precisamente a disminuirlas un poquito, ¿no? Bueno. Vale, bueno, pues como bien decía, nosotros somos InspirationQ, somos una fintech de computación cuánticamente inspirada. Y nuestra misión u obsesión es la de traer al mundo real la revolución cuántica, aquí y ahora. Lo primero que quiero resaltar y destacar de InspirationQ es el talento que hay detrás. Nosotros, como bien apuntaba, somos una spin-off del CSIC y tengo la fortuna de poder compartir este viaje, esta experiencia, con investigadores que son top, que son referencias a nivel, por supuesto, español, también a nivel internacional, en el mundo de las tecnologías cuánticas en general, de la computación cuántica y de los algoritmos, como son Juan José García Ripoll y Diego Porras. Y en ese sentido podemos presumir de que tenemos amplia experiencia, 20 años de experiencia en este campo, que ahora tratamos de revertir a la sociedad y de que genere un impacto de verdad a corto plazo, que es un poco lo que os decía antes, nuestra obsesión. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, nuestra ambición, nuestro roadmap es construir IQ Finance. ¿Qué es IQ Finance? Bueno, pues una suite de soluciones a los problemas financieros más complejos. Podrían estar en los ámbitos de optimización de carteras, análisis de riesgos, forecasting financiero, detección de fraude. Los detalles de los casos de uso, si alguien está interesado, por supuesto nos contactáis y profundizamos más en esos detalles, que por supuesto os daré alguna pequeña pincelada al final de mi presentación. ¿Por qué finanzas? Bueno, José Manuel esta mañana apuntaba un motivo de peso, que es que se prevé que en finanzas existen grandes aplicaciones de la computación cuántica. Eso, por supuesto, es un motivo de peso. Pero hay otro motivo, al menos en España, que es que no es casualidad que hoy, en este foro, estén 3 representantes de los bancos retail más importantes de España. Eso indica mucho. Entonces, lo que creo que sería positivo es que también otras industrias, igual que ha hecho la industria financiera, también se animen, como lo está haciendo, y bueno, experimenten sobre esta tecnología. Y más allá de eso, como vengo a contar hoy, que realmente se preparen y que empiecen a disfrutar de esas ventajas competitivas que realmente se pueden empezar a disfrutar. IQ Finance, en el corazón de estas soluciones se encuentran nuestras plataformas de algoritmos. Algoritmos que están organizados en 3 verticales: optimización, machine learning y simulación, que también comercializamos: IQ Extreme, IQ ML, IQ Simulate. Y la pregunta es, estos algoritmos, ¿no? Aquí es donde está el medio de la cuestión, que más o menos se ha mencionado a lo largo, ha estado latente a lo largo del día de hoy, son de inspiración cuántica. Es un poco lo que voy a tratar de explicar hoy. Vamos a hacer un ejercicio de proyección al futuro. Vamos a suponer que estamos dentro de 5 o 10 años, 15, los que sean. Ahí ya podemos, por supuesto, divagar, ¿no? Hemos tenido conversaciones interesantes acerca de cómo va a ser ese futuro. Sea el que sea, será un futuro. Y todos estaremos en él y todos habremos convergido a ese mundo donde habrá ordenadores cuánticos, disfrutaremos de ellos, aplicaciones, ordenadores convencionales, etcétera, etcétera, lo que sea. En ese punto vamos a converger todos. La pregunta relevante es,
cómo va a ser el camino hacia ese futuro. Y aquí las diferentes empresas que nos reunimos tenemos probablemente diferentes visiones y lo estamos enfocando de diferentes maneras. Pues a lo mejor unos están más enfocados en hacer pruebas de concepto, otros más centrados en proporcionar las capacidades a nivel técnico, más de hardware. ¿Y cuál es nuestra apuesta? Bueno, nosotros vemos que hay dos bloques de barreras, ¿no?, para acceder a este tipo de ventajas de la computación cuántica. Las dos son muy importantes. Una es a nivel de negocio, tan importante como la técnica, por cierto. Ahí es donde empresas de software estamos trabajando en identificar casos de uso relevantes y cómo hacer la conexión entre el caso de uso de negocio y la tecnología, la programación para este tipo de software. Eso es una barrera. Hay otras barreras también relacionadas, que comentaba antes, también la fricción con la inercia de utilizar una serie de tecnologías que a lo mejor pueden quedar obsoletas. Y luego hay otro tipo de barrera, por supuesto, que es la técnica, que se ha comentado con bastante profusión hoy. Bueno, ahí existen bastantes retos y bueno, uno puede tomar diferentes enfoques. Un enfoque, vamos a considerar los dos extremos, ¿no? Un enfoque es no prepararse. Bueno, pues hay empresas que ese es su enfoque, no prepararse. Yo desde luego no lo recomiendo, ¿no? Sea, cuando vaya a llegar esa computación, hay que empezar a prepararse. Bueno, eso es un enfoque. ¿Cuál es el otro enfoque? Para mí también extremo. Es trabajar directamente con lo que hoy tenemos de computación cuántica, con estos prototipos, que no dejan de ser prototipos, con todas las dificultades que eso entraña, a nivel de latencias, a nivel de accesibilidad, a nivel de que no son capaces de producir una rentabilidad a corto plazo, ningún tipo de beneficio a corto plazo. Hay que ser realistas. Eso es lo que se ha comentado y esa es la realidad. ¿Cuál es la apuesta de InspirationQ? Encontrar ese equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio para nosotros? Algoritmos de inspiración cuántica. ¿Qué son estos algoritmos de inspiración cuántica? Que más o menos se ha mencionado en el día de hoy, como comentaba, ha estado un poco latente. Conviene un poco definir en qué consiste esto de inspiración cuántica. Al final, nuestros algoritmos son algoritmos cuánticos o se construyen sobre la base de algoritmos cuánticos. No simplemente es simular un ordenador cuántico, es algo más profundo y más extenso, más amplio que todo eso. Se construyen sobre esa base, pero pueden funcionar tanto en ordenadores convencionales como en los futuros ordenadores cuánticos, si es necesario. Esa es otra. ¿Qué es lo que conseguimos con esta aproximación? Bueno, para empezar, son soluciones que se pueden poner en producción en el corto plazo. Eso significa que puedes disfrutar de ventajas ya mismo, en el momento en que las identificas y las pones en producción. No tienes otro tipo de problemas que son también importantes relacionados con la computación cuántica, de latencias, accesibilidad del hardware, otro tipo de temas de confidencialidad de datos, etcétera, etcétera. Es importante trabajar con cosas que puedan ser realistas. Y en este sentido, la inspiración cuántica nos sirve de puente para acortar plazos y poder empezar a testear esos casos de uso reales con hardware que es convencional. Pero realmente la tecnología, la computación cuántica, otro mensaje que quiero transmitir, que es muy importante, es que ese futuro que no sabemos, que podemos discutir cómo va a ser, podemos discutirlo, pero lo que nadie me puede discutir, y os reto a que me lo discutáis, es que va a ser híbrido. Es decir, va a haber soluciones que se van a seguir enfocando con las aproximaciones clásicas, normales, no tiene sentido matar moscas a cañonazos. Va a haber, por supuesto, aplicaciones de la computación cuántica, que no van a poder ser superadas con aproximaciones clásicas de ningún tipo. Estoy hablando, por ejemplo, del famoso algoritmo de Shor, y eso será cuando llegue. Pero luego, la computación cuánticamente inspirada va a tener sentido en sí mismo. No es simplemente una forma de transicionar efectiva hacia ese futuro, sino que habrá casos de uso que no tengan sentido realmente ser abordados con la computación cuántica, sino que tengan sentido ser abordados con la computación cuánticamente inspirada. ¿Qué tipo de ventajas podemos conseguir con este tipo de algoritmos? Bueno, pues os puedo comentar diferentes ventajas que tratamos de ofrecer con nuestras plataformas de algoritmos core, como son IQXtreme y IQML, tanto para optimización como para machine learning. Me parece que era Patricia que apuntaba, y luego me parece que insistía un poco Marta desde otro punto de vista, pero Patricia hablaba muy bien, que en la computación cuántica parece que va todo de velocidad. No, vamos a ver. Eso será si te interesa la velocidad, ¿no? Hay muchos otros tipos de ventajas. Bueno, pues la pregunta no es qué ventajas me puede dar la computación cuántica. Creo que tenemos que revertir la pregunta. Es cuál es la ventaja que te interesa conseguir y vamos a trabajar para ofrecerte esto. Esto es un poco el enfoque que hay que empezar a obtener. Pero, por supuesto, tener una visión general de cuáles son esas ventajas que se pueden conseguir
es útil. Desde el punto de vista de optimización, ¿qué podemos conseguir con la computación cuánticamente inspirada? Bueno, pues al final es capacidad de análisis, ¿no? Aumentar esas capacidades de análisis. Podemos hablar de más variables, podemos hablar de obtener soluciones de más calidad, es decir, mejor optimizadas. También, por supuesto, la velocidad. A lo mejor, si ese es el caso, pues a lo mejor consiste en trabajar la velocidad. Y también pueden ser casos diferentes a los que, por ejemplo, puedes abordar con D-Wave, que hay muchos problemas de optimización, que por la forma que trabaja D-Wave, por la forma que trabaja IBM, no son realmente eficientes trabajar con ese tipo de codificaciones del dato. Bueno, pues ese tipo de problemas que son muy duros de abordar, con ese tipo de planteamientos, tanto clásicamente como quantum, en el sentido en el que lo que estamos viendo a día de hoy, pues también lo podemos abordar con este tipo de tecnología Quantum Inspire. Y son casos de uso específicos donde esta tecnología puede resaltar y brillar por sí misma. Y en el caso de Machine Learning, también casos o digamos, ventajas generales que podríamos esperar. Igualmente, dependiendo de lo que te interese, ¿no? Más variables, mejor rendimiento, si eso es lo que te interesa. También ahorros en consumo. Ahora os voy a dar el ejemplo, ¿no? Ahora vamos a bajar esto a tierra. Y también a lo mejor la capacidad de escalado. Esto ahora mismo la computación cuántica, por supuesto, como podéis imaginar, no es una cosa que pueda ofrecer. Vamos a bajar esto a tierra un poco, ¿no? Vamos a bajar esto a tierra. Y en este sentido, aquí ya Jaime ha explicado muy bien esta mañana qué es lo que hemos estado haciendo junto a Caixa, un caso de éxito, donde, bueno, pues aquí el caso no es tanto la velocidad, es un caso de Machine Learning, donde tenemos un modelo clásico de redes neuronales y lo que te interesa es reducir el consumo de ese modelo, que por supuesto eso es una cosa que tenemos que avanzar. Como decía antes, no se trata todo de velocidad, a lo mejor puedes tener mucha velocidad, pero si consumes un montonazo de recursos, bueno, te interesa realmente poner eso en producción. A lo mejor te interesa poner algo que pueda darte ese mismo nivel de precisión, pero que consuma menos recursos. Y esto es un poco la opción que exploramos junto con Jaime, que la verdad es que es de admirar su decisión en trabajar hacia no hacer cosas de computación cuántica de escaparate, sino realmente ponerse manos a la obra y hacer cosas de verdad, ¿no? Y en ese sentido, pues, no voy a incidir más en lo que ha comentado más Jaime esta mañana. La verdad es que caso de éxito estupendo de reducción de consumo computacional en algoritmos de Machine Learning. Esto se ve un poquillo cortado. No sé si podéis cambiarlo un poco. ¿Sí? Vale. Para la gente que busca eliminar saltos de fe, José Manuel, pues esto es una demo de un caso de uso de selección de portfolios. Tienes 410 activos, podrían ser perfectamente miles de activos. Y en este caso lo que te interesa, lo que es duro es el proceso de selección. Quieres coger una cesta de 10 activos de entre esos 410, quieres ponerle una serie de restricciones, condiciones, los pesos mínimos de la cartera, los pesos máximos de la cartera, otro tipo de variables como pueden ser, por ejemplo, scorings TSG, hoy en día que es también importante el tema de sostenibilidad. Y lo que quieres es calcular para un nivel de riesgo dado cuál es la máxima rentabilidad de esa cartera, siempre manteniendo sus 10 activos. Eso es la frontera eficiente del problema, que como veis, esto es a tiempo real, lo que se acaba de calcular, es explorar toda esa combinatoria enorme. Eso, si lo quisieras explorar por fuerza bruta, tardando un milisegundo, combinación por combinación, tardarías miles de millones de años en explorarlo, y aquí lo acabamos de calcular en menos de 10 segundos, toda esta frontera eficiente del problema. Una vez que tienes esa caracterización, puedes introducir tu nivel de riesgo y puedes calcular cuál es la composición de cartera con ese tamaño de cesta y con esas restricciones, ¿no? La pregunta es, ¿dónde creéis que esto se ha ejecutado? Bueno, pues esto ha sido ejecutado en mi propio portátil. Esto podría ser ejecutado en D-Wave, si quieres. La pregunta es, ¿realmente merece la pena? Habría que analizar el caso de uso, de verdad, ¿no? Hay que investigarlo, ¿no? En principio es compatible, pero hay que ver si tiene sentido o si, bueno, pues con la aproximación Quantum Inspire, como en este caso, es suficiente, ¿no? para el caso de su negocio. Así que, bueno, con esto ya acabo. Creo que lo importante es también mantenernos en contacto, preguntad todo lo que se os ocurra y espero veros las caras más adelante. Genial, muy bien. Gracias, Samuel. Vamos a ver si hay preguntas. Muchas gracias, Samuel. ¿Algo por aquí?
Bueno, muy bien la presentación, Samuel, muchas gracias y se ha explicado, se entiende muy bien la idea. Yo, bueno, al hilo de la prueba de concepto que hemos hecho en CAESA, además con lo de los recursos, la reducción de consumo de recursos, ¿no?, de computacionales, esto en sí, yo entiendo que también abre una vía muy interesante en Machine Learning, por ejemplo, a poder desplegar modelos que antes eran pesados en otros dispositivos que ya no estamos hablando de ordenadores, ¿no? A lo mejor estamos hablando ya de edge computing, de poder desplegar algoritmos cuánticamente inspirados en teléfonos móviles, por ejemplo, etcétera, etcétera. No sé si vosotros contempláis estas vías o estas posibilidades, porque pueden ser interesantes. Sí, eso es una observación muy buena. Al final, como decía antes, la aproximación cuánticamente inspirada es una aproximación que en el futuro va a tener sentido por sí misma sin depender de la computación cuántica, y eso es un claro ejemplo de un sitio donde evidentemente tú no vas a tener un ordenador portátil que vas a desplegar en Edge, pero sin embargo sí lo puedes hacer con algoritmos cuánticamente inspirados. Eso es un caso de uso o una aplicación concreta de este tipo de algoritmos que estamos investigando y que evidentemente será parte de ese futuro brillante que esperamos. Fenomenal. Pues vamos a avanzar. Última de las startups. Y le damos la bienvenida a Javier, Javier González. Un aplauso para él. Hola, Javier. Hola, bienvenido. Bueno, pues tú cierras este bloque y, bueno, súper interesante, la verdad. Las tres propuestas que hemos escuchado, vamos a conocer ahora la tuya y ya cortamos para el almuerzo. Pero puesto el listón alto, ¿eh? Lo han puesto alto. Está complicado porque yo estoy abrumada, la verdad, con tantas buenas ideas y bueno, y todo el recorrido que tenéis por delante, que estoy segura que será así. Javier González es fundador y CEO de Quantum Maths. Él es físico y matemático por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es doctor en computación cuántica en el Centro ENQUAIR de la Universidad del País Vasco, único socio del sur de Europa que participa en el proyecto Open SuperQ del EU Flagship. En concreto, su tesis doctoral se centra en el diseño y estudio de algoritmos cuánticos para resolver una amplia gama de ecuaciones diferenciales basadas en modelos financieros, haciendo uso de diferentes técnicas basadas en la computación cuántica, como las simulaciones digitales y analógicas y la aplicación de algoritmos cuánticos a métodos numéricos clásicos. En cuanto a Quantum Maths, decir que persigue el objetivo de diseñar nuevas soluciones aplicando computación cuántica a problemas industriales, generando un valor diferencial en diversos sectores y aumentando la adopción y el ROI derivado de esta tecnología mediante el uso de algoritmos híbridos clásico-cuánticos. Bueno, pues estamos deseando de escucharte, que nos cuentes un poquito más de Quantum Maths y todo el que quiera puede aprovechar y hacerle alguna preguntilla, que llevamos algo de retraso, pero ya pronto nos recuperamos después de esta charla. Gracias por venir. Adelante. Gracias a vosotros por la invitación. Bueno, pues soy Javier González y hoy os voy a hacer la aproximación de lo que en Quantum Maths consideramos que es la computación cuántica en los próximos años, en los años venideros. En primer lugar, seguramente que a estas alturas ya todos estáis acostumbrados a cuáles son las promesas de la computación cuántica, esa reducción de tiempos, esa capacidad de poder tratar con mucha más cantidad de datos, los nuevos grados de libertad que introduce, que nos permita llegar a soluciones más óptimas, así como que el consumo energético de estos aparatos es bastante eficiente en relación a la supercomputación clásica. Me gustaría destacar algunos aspectos de los que generalmente no se habla, pero hoy se ha hablado mucho en particular, y son concepciones erróneas de la computación cuántica. En primer lugar, muchas veces se piensa que la computación cuántica es una caja negra donde vamos a meter las cosas y se van a solucionar porque hay un algoritmo supremo que malamente nos ha influenciado Marvel, pero la computación cuántica amplía ligeramente la barrera del conocimiento. De hecho, saber qué problemas se van a poder acelerar con computación clásica, esa clase de complejidad BQP, es un problema en sí mismo en pi, pero es algo que tenemos que hacer y paulatinamente tenemos que adaptarnos a los problemas, tenemos que estudiar los problemas, ver primero si es factible el aplicar computación cuántica y hacer un modelo que cuando tengamos el ordenador se pueda implementar, o es más conveniente, por el contrario, como nos ha comentado el compañero anteriormente, el hacer una solución de inspiración cuántica o simplemente con High Performance Computing es más que suficiente para poder resolverlo. Y también otro de los aspectos fundamentales es la escasa cantidad de personas que estén altamente cualificadas en computación cuántica. Sí que es cierto que hay una gran influencia, pero
actualmente en España somos muy pocos los perfiles y muchas veces se marchan al extranjero, y es cuestión de que seamos capaces de crear ese sentimiento de ecosistema y esa masa crítica que nos permita tener una transición sostenible hacia el futuro de la computación cuántica. Nosotros surgimos a finales del año 2020, principios del 21 prácticamente, y somos la única startup europea del Open SuperQ en el sur de Europa, una de las 3 o 4 que hay en total del Open SuperQ, y estamos estrechamente vinculados a la Universidad del País Vasco, lo que nos confiere un conocimiento no solo en computación cuántica, sino en otras de las muchas tecnologías cuánticas que incluso están más cercanas a ponerse en producción que la computación clásica. Totalmente transversal. Esto nos habilita a poder estudiar nuevos paradigmas computacionales de los cuales todavía no se ha hablado y que quizás sean un poco desconocidos, como el paradigma digital analógico. Es una especie de híbrido entre ese annealing del que hemos hablado y la transición hacia puertas, donde aprovechamos la interacción natural de los qubits, pero le damos pequeños pulsos para poder modificarla. Yao Weipan, los chinos de los que hablábamos antes, ya han hecho el primer experimento implementando este paradigma computacional. Al mismo tiempo, tenemos conocimiento en muchos otros sectores, como pueden ser Quantum Machine Learning, computación cuántica aplicados a finanzas, etc. Y el posicionamiento es realmente único. Para que pongamos cara al equipo, actualmente somos 8 personas, los 8 fundadores, del cual destaco el núcleo de doctorandos de computación cuántica, de tal manera que esta necesidad de tener expertos en la materia formados es algo a lo que afortunadamente no carecemos. Y el equipo se ve complementado con una persona en el área de finanzas, un desarrollador de software y un exquisito advisor, que es Sergio Albert Treña, representante por España de la OCDE con una amplia experiencia de inteligencia artificial, lo que nos permite tener esa visión para poder hibridar correctamente la computación cuántica con las técnicas clásicas. Pues bien, nosotros lo que proponemos es este esquema híbrido. La computación cuántica va a tener que ser híbrida y muchas veces no va a tener que ser ni siquiera necesaria. El ordenador cuántico no va a ser un ordenador de bolsillo, va a ser algo en la red, en la nube, que se utilice para cuando verdaderamente sea necesaria. Nosotros proponemos que esta computación cuántica llegue a través de un software as a service, de manera que subyacente a ese software as a service tengamos una API que haga que la integración de este servicio sea relativamente sencillo dentro de los clientes y donde la computación cuántica o los algoritmos de inspiración cuántica vayan teniendo un peso, que igual ahora mismo, en el término corto, igual es un 5% o un 10% para resolver un determinado nodo del problema en concreto, pero que irá ganando peso conforme vayan pasando los años y que nos permitirá tener una adopción que sea sostenible de la computación cuántica y verdaderamente que cuando lleguemos a tener ese ordenador de propósito universal, que unos dicen que en 10 años, otros que no llegaremos a verlo, pues que estemos preparados, ¿no? Se trata de tener una transición sostenible y verdaderamente que nadie se sienta engañado y que no lleguemos a ese invierno cuántico, que no haya una excesiva inversión para que después decaiga tan rápido como llegó. Nuestros 3 pilares, básicamente nuestra estrategia, se centran primero en la investigación y el desarrollo. Nosotros queremos estar muy próximos en la academia, porque una tecnología como es la computación cuántica, que es de vanguardia, es fundamental estar totalmente cerca de la academia para podernos mantener con los mejores avances y los últimos descubrimientos. Al mismo tiempo que proponemos este esquema híbrido que nos permita tener un esquema escalable, al mismo tiempo que nos mantenemos en proyectos de innovación y podemos ir comprendiendo todos los retos tecnológicos y de los diferentes hardwares para adaptarnos al problema que incorporamos a este esquema híbrido. Y por último, la propuesta es una propuesta donde podamos tener algoritmos que sean escalables y que al mismo tiempo podamos tener sinergias entre ellos y se puedan, por así decirlo, adaptar a problemas que tengan similaridades entre ellos, como un problema de optimización logística o pasar a un problema de optimización de carteras. Al fin y al cabo, las formulaciones guardan cierta similaridad y nos permite una adaptación. Básicamente, por el momento, estamos inmersos en el desarrollo de 2 productos que están cerca de la comercialización, donde utilizamos una máquina de inspiración cuántica para proveer esta parte de algoritmos cuánticos, al mismo tiempo que estamos inmersos en proyectos de computación cuántica, un poco experimentales, estas pruebas de concepto, en diferentes sectores: logística, energía y ciberseguridad. Es muy importante, como ya decía, el ecosistema y este tipo de eventos y poder tener un sentimiento de comunidad, ¿no?
Nosotros actualmente estamos en la iniciativa que se ha desarrollado en Vizcaya, ese Quantum Ecosystem, con un apoyo total de la Diputación, pero ojalá que esto sea algo que se pueda extender y podamos formar comunidad tanto a nivel España como a nivel Europa. Y en este sentido tenemos lazos también con universidades más allá de Europa. Por ejemplo, estamos colaborando con Harvard en la aplicación de uno de los protocolos de Machine Learning, que lo van a hacer la implementación en hardware. Dentro de poco estaremos colaborando con el Laboratorio Nacional de Los Álamos. Y también tenemos relación con otras universidades europeas, como pueda ser HC París, a nivel de negocio. Y también destacar, muy importante, todos los proveedores de hardware y los centros tecnológicos con los que colaboramos, que hacen posible este sentimiento de comunidad y aportar todas las diferentes visiones a la cadena de producción y a la cadena de valor. La oportunidad en la inversión en software, en quantum computing, es única, en primer lugar, porque es la parte de la cadena de valor que más está avanzando. Ya se ha invertido mucho en hardware. Hardware requiere una mayor inversión, tiene barreras de entrada que son considerablemente más grandes debido al CAPEX, eso es mucho mayor, al mismo tiempo que aún en software no se ha desarrollado ningún producto, ningún servicio y la adopción está siendo más despacio, con lo cual estamos todavía en un estadio primigenio donde no hay una gran cantidad de productos desarrollados, pero sí una gran cantidad de jugadores y un ecosistema que puede ser muy propicio para el desarrollo en los próximos años con una inversión totalmente en auge. Destacar un poco que, aparte de ser una oportunidad de inversión, es una necesidad geopolítica. Si bien comentábamos antes cuáles eran las cifras de inversión, las cifras que pueda tener Alemania o que pueda tener Francia, que juntos prácticamente abarcan toda la inversión dentro de la Unión Europea, con alrededor de un 70%, nosotros en España, en este último report de McKinsey, ni siquiera nos mencionan con los 22 millones de euros que nos han dado. Y es algo que se queda un poco marginal. Estos son datos de diciembre de 2021. Y por eso se hace importante para posicionarnos, tanto como territorio como Unión Europea, en estas tecnologías cuánticas y sobre todo no quedarnos a la cola de esta carrera, ¿no? contra las grandes potencias, ¿no? Contra Estados Unidos. Ahí simplemente podéis ver que el Reino Unido tiene el triple de inversión que toda la Unión Europea en cuanto a tecnologías cuánticas. Con lo cual la apuesta es importante y sobre todo se trata de que esta apuesta sea sostenible a lo largo del tiempo y que podamos ver el auge de esta tecnología en los años venideros. Simplemente para destacar y subrayar, para finalizar con esta charla, destacar nuestro posicionamiento estrechamente vinculado a la academia y todo el conocimiento que podemos obtener a partir de haber sido los doctorandos en este proyecto europeo del Open SuperQ. Segundo, el esquema híbrido, como ya se ha señalado muchas veces, es fundamental. Entender que la computación cuántica no es binaria, no es un 0-1, sino que es darle poco a poco probabilidad al quantum, entender la oportunidad y la necesidad y el modelo de negocio que proponemos, que es un Quantum Software as a Service, para que sea una transición lo más suave posible y fácilmente integrable a los clientes dentro de la industria. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Enhorabuena por la presentación. Muy buena. Gracias. Qué bien. Aplausos por allí también. Ha gustado mucho. Por aquí, si tenéis alguna pregunta que hacerle a Javier, ¿es el momento? ¿Sí? Vale, pues aprovecha que está por ahí pasando Javier. Bueno. Adelante. ¿Se me oye? Sí. Has hablado de ciberseguridad. Sí. ¿Os podría explicar un poquito un proyecto en que estás interesados o similar? Sí. ¿Puedo? Sí, o sea, puedes. voy a tratar de esgrimarlo. Ahora mismo, por razones de confidencialidad, todavía no podemos hablar porque es un proyecto que se está poniendo en marcha, pero tiene que ver con detección de anomalías. Próximamente se verá la nota correspondiente de prensa cuando arranquemos el proyecto. Es un proyecto que más o menos ya estamos en orden de tramitarlo y de dar el pistoletazo de salida, pero no puedo desvelar mucho más. Oh, claro, entonces es un proyecto de Machine Learning con aplicaciones también en ciberseguridad o es en el puente de Machine Learning y ciberseguridad. Es un caso de uso real para Claro. aplicar algoritmos cuánticos y de inspiración cuántica para tratar un poco de testar las diferentes opciones para resolver este determinado tipo de problema, ¿no? Que al final y al cabo es un poco de detección de outliers y de datos anormales. Muy interesante, gracias. Ahora seguro que en el networking le puedes decir lo que es confidencial, que aquí delante de las cámaras es más difícil. Sí, yo he pensado lo mismo. Fenomenal, pues precisamente ya vamos a terminar. Muchísimas gracias, Javier, por la presentación, ha estado fantástico. Y en general a todos los ponentes que habéis participado, ha sido una mañana súper enriquecedora.